Bienvenidos, estimados docentes, a su programa Espacio E, al curso de actualización metodológica dirigido a docentes de primer grado. Entre los temas que hemos estado abordando en esta serie de encuentros tenemos algunos como el método FAS, el enfoque resolución de problemas, evaluación de los aprendizajes, el juego como estrategia. En el encuentro anterior estuvimos abordando la interdisciplinariedad. Se trabajó la manera en cómo las diferentes disciplinas se pueden unir y relacionarse para formar una sola. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante para todos nosotros. Es un tema de crecimiento profesional. Veamos de qué se trata. El estudio de clase inició su implementación en el siglo XIX en Japón y hoy en día se implementa en muchos países del mundo, tales como Singapur, Estados Unidos, Zambia, Holanda, Indonesia, Chile, entre otros países. En Nicaragua se comenzó a implementar en las escuelas normales con apoyo técnico de Japón y ahora se extiende a todas las escuelas de educación primaria del país. El estudio de clase es una forma de estudio conjunto de los docentes, realizado por iniciativa propia, buscando el mejoramiento de la enseñanza, considerando las clases como objetos a estudiar. Las verifican con el fin de mejorar técnicas estratégicas y tácticas que conforman las clases, logrando de esta manera la transmisión de técnicas de enseñanza entre docentes. Nuestro tema del día de hoy es el estudio de clase. En él estaremos abordando en qué consiste, cómo se planifica e implementa en las escuelas. También abordaremos qué están haciendo nuestros maestros, cómo están aplicándolos y qué han hecho, qué pasos, qué lo desarrollan. Estas experiencias son muy valiosas. Veamos qué opinan nuestros colegas. En cuanto a la implementación del estudio de clase, yo sentí que hay más solidaridad en mis compañeros, ya que antes trabajaba sola y ahora trabajamos como equipo. Yo siento que estoy mejorando la calidad en mis clases, dado a que ahora incorporo las sugerencias recibidas en el proceso de preparación y reflexión de las clases de investigación y ser capaces de autorreflexionar y mejorar la calidad educativa en los niños nicaragüenses. Como resultado ya tenemos un plan para 3 años, del cual hemos derivado un plan anual de trabajo, ¿verdad? Se organizó el equipo, hay un coordinador que está a cargo de ese equipo, después tenemos organización por área, cada área está coordinada por un docente encargado y luego el equipito correspondiente a cada uno de ellos. A la fecha pues hemos desarrollado varias clases abiertas y el logro más importante, considero yo, se da en la sesión de reflexión, porque de ahí es donde nacen las mejoras a nuestro desempeño como docente. Y básicamente la implementación del estudio de clase no solo contribuye a mejorar la educación, sino también a fortalecer el trabajo conjunto, el trabajo colectivo de los docentes de la Escuela Normal de Estelí. Y como consecuencia, como formamos maestros de educación primaria, entonces ellos también se llevan ese aprendizaje para replicarlo primero en las aulas donde realizan su práctica docente y posteriormente como docentes en funciones. El proceso de este estudio se puede resumir en 3 pasos: planificación, desarrollo, reflexión. Cada paso tiene procesos específicos. Paso número 1, planificación. Los subpasos de la planificación son la organización del comité del estudio de clase, la definición del tema del estudio de la escuela, subtemas e hipótesis de cada equipo y la elaboración de cronograma.
Paso número 2. Desarrollo. Los subpasos del desarrollo son la elaboración del plan de clase abierta, el desarrollo de la clase abierta y la sesión de reflexión. Paso número 3. Reflexión. La reflexión tiene como subpasos el análisis de datos recopilados, la redacción de informe y la socialización del informe. Buenos días, compañera, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Siéntese. Gracias. Le he mandado a llamar porque usted es una de las personas dignas y carismáticas y de muy alta estima para mi personal y necesito de que usted me acepte. En el inicio del año escolar, la o el director asigna un coordinador del estudio de clase y junto con él o ella organiza un comité del estudio de clase. Vamos a ver ejemplos de la organización del comité en las escuelas primarias. En las escuelas primarias se puede conformar de las siguientes maneras. Junto con el coordinador del estudio de clase, se puede asignar un maestro de cada grado como representante. En caso que la escuela sea pequeña, se puede asignar junto con el coordinador un maestro por cada 2 grados. Con la orientación de este comité, todos los maestros de la escuela participan formando equipos del grado o de 2 grados. Incluso se puede conformar el comité en el núcleo educativo en caso que la mayoría de las escuelas son de multigrado. Este comité promueve la implementación del estudio de clase, apoyando a todas y todos los maestros de la escuela. El propósito de la reunión de hoy es definir el tema del estudio de clase con el objetivo educativo junto con la encuesta que habíamos realizado a todos los docentes para mejorar la situación. El tema del estudio de la escuela debe ser redactado de manera transversal, que permita participación de todos los maestros de todos los grados. En el caso de educación primaria, se puede definir un tema enfocando una sola disciplina o área, técnicas de enseñanza, tales como uso de la pizarra y planteo de preguntas, tema transversal como valores, entre otros. El estudio de clase puede durar de 1 a 3 años dependiendo de su complejidad. Muchas gracias por haber respondido a la encuesta. Basado en la encuesta de la reunión del comité, propusimos 2 propuestas del tema de estudio. En esta reunión vamos a definir un tema. Propuesta número 1. ¿Qué actividades se puede incorporar para mejorar las habilidades? A través de consenso entre maestros, seleccionan uno de los temas propuestos. En este caso, se seleccionó tema 1. ¿Qué actividades se puede incorporar para mejorar las habilidades de comunicación de los estudiantes? Basado en el tema de la escuela, en cada equipo define subtema e hipótesis del estudio, tomando en cuenta las características de sus estudiantes. La hipótesis, en este caso, se interpreta como una medida para alcanzar al subtema propuesto. Paralelamente a estos pasos, se elabora el cronograma de implementación del estudio de clase de la escuela. Veamos un ejemplo de este cronograma. En el cronograma se indica la fecha de cada una de las principales actividades que se desarrollarán a lo largo del año de implementación del estudio de clase. En el cronograma se indica la fecha de cada una de las principales actividades que se desarrollarán a lo largo del año de implementación del estudio de clase. Basado en este cronograma, cada equipo del estudio de clase elaborará un cronograma del equipo correspondiente a su subtema e hipótesis. Estimados maestros, hemos observado cómo se aplica este primer paso en las aulas de clase, la planificación. Es importante que definamos al iniciar el año este plan que vamos a seguir durante los próximos meses. Preferiblemente podemos trabajar esto en el mes de febrero y así tendremos un lapso de tiempo entre marzo y abril para desarrollar nuestras clases abiertas
las cuales van a estar relacionadas a nuestro tema de el estudio de clase. Veamos ahora en qué consiste el segundo paso, el desarrollo. Aquí los maestros darán sus clases y previo a esto harán una charla con sus colegas para tratar el tema que van a abordar. En este caso, los maestros interactúan con los niños en el aula. Muchos de ellos van a estarlo observando. Al finalizar, se hace una reflexión sobre cómo debemos mejorar esta práctica. No se debe tratar de decirle cosas al maestro, sino a las actividades que estamos trabajando en esta clase. Veamos cómo lo hacemos en el aula. Cada equipo realiza las actividades correspondientes al subtema e hipótesis, tales como intercambio de plan de clase, estudio de los documentos relacionados, observación mutua de las clases, entre otros. Además, confirman el avance y ordenan la información recopilada y con base en esto, elaboran el plan de clase de investigación. Previo a la clase de investigación, junto con el equipo de grado y el comité, los maestros de cada equipo analizan el plan de clase, escriben criterios de verificación y elaboran ficha de observación. A través de esta reunión, el equipo de primero y segundo grado estableció los siguientes criterios. Criterios de verificación. En el momento de conversación en parejas, los niños hablan, escuchan a su compañero, modulan tono de voz, ven la cara de su compañero, tienen postura adecuada al sentarse. El contenido del diálogo fue de interés para todos los niños. El momento de esa actividad fue oportuno. El tiempo asignado fue adecuado. La orientación o consigna para iniciar y suspender el diálogo fue adecuada para los niños. Basado en estos criterios de verificación, elaboraron la siguiente ficha de observación. Esta ficha puede imprimirse o presentarse en un papelógrafo para que esté visible para todos. Buenos días. Llegó el día de la clase. Antes del desarrollo de esta, el coordinador y el comité del estudio de clase explica el tema, subtema, hipótesis, criterios de verificación y uso de fichas de observación, además de orientaciones sobre cómo observar durante la clase. Llegó el momento esperado por todos. Un maestro desarrolla la clase y los demás observan. Después de la clase de investigación, se pasa a la sesión de reflexión. Toda esta discusión será registrada por el comité del estudio para que sirva de información importante del resultado del estudio. En la sesión de reflexión, el moderador juega un papel muy importante. Por esta razón, el moderador debe prepararse sobre los temas que se discuten, las formas de expresiones para que los observadores opinen, las opiniones más frecuentes y los tipos de respuestas para estas opiniones. Bien, observamos cómo los maestros estaban trabajando. Primeramente se reunieron para hablar sobre el tema. Se les repartió a los docentes, ¿verdad?, el plan de clase para que ellos lo tuvieran a mano y pudieran observar qué era lo que iba a hacer la docente con los niños. En el caso de la docente, al momento de dar su clase, observamos cómo ella interactuaba con los niños. Aquí ellos, los maestros, estaban observando todo el actuar de la docente. Al finalizar se hizo una sesión de reflexión donde sus colegas les brindaron aportes importantes para mejorar la práctica pedagógica, que es precisamente lo que nosotros necesitamos para seguir avanzando y de esta manera mejorar nuestra calidad de la educación. La tarea de redacción del informe se distribuye entre los miembros del comité y su contenido puede ser sencillo. Informe del estudio de clase. Objetivo educativo de la escuela por el director. Explicación de la gestión escolar. Tema del estudio por el coordinador del comité del estudio. Justificación de la definición del tema. ¿A dónde se dirige a través del estudio?
Plan anual del estudio, por coordinador del comité del estudio. Temas de equipos de grados, miembros del comité del estudio. Justificación de la definición del subtema. Registros del desarrollo anual de la implementación del estudio. Registros de las clases de investigación abiertas. Planes de clase, docentes que impartieron las clases. Registros de la sección de reflexión, miembros del comité del estudio. Una vez elaborado el informe, se puede compartir con las escuelas vecinas, delegaciones municipal y departamental y con escuelas normales. Observamos cómo los maestros se reunieron para abordar el tema al finalizar el año escolar. Aquí ellos discutieron un poco sobre las mejoras que deben de hacer para el próximo año, dónde tuvieron inconvenientes y cuáles van a ser los cambios que deben de hacer. Ahora vamos a repasar todo el proceso del estudio de clase. Básicamente es un ciclo de 3 pasos principales de planificación, desarrollo, reflexión, y cada paso tiene actividades específicas como subpasos. En el paso de la planificación se realiza organización del comité del estudio de clase, definición del tema de la escuela, subtema e hipótesis de cada equipo, elaboración de cronograma de implementación del estudio. En el paso del desarrollo se realizan las actividades tales como intercambio de plan diario, preparación de la clase de investigación, sesión de reflexión, entre otras que se necesitan. En el paso de la reflexión se realizan análisis de los datos recopilados, redacción de informe y divulgación de informes. Basado en este último, se regresa al primer paso, planificación, para la implementación en el siguiente año. La implementación del estudio de clase contribuye a formar la cultura docente propia de nuestro país. Todos nosotros dejamos huellas en la historia de la educación. Nuestra tarea es importante. Por eso seguiremos mejorando nuestra capacidad de enseñanza en pro de la calidad de los aprendizajes de toda la niñez nicaragüense. Para mayor información, puede acceder en el siguiente link donde se pueden descargar documentos relacionados con la implementación del estudio. www.nicaraguaeduca.edu.ni. Hemos observado cómo se desarrolla el estudio de clase, el cual consiste de los 3 pasos. 1. La planificación. Aquí se aborda el tema de estudio de clase, se define en conjunto con los docentes de toda la escuela. También el subtema para las clases que estamos trabajando y la hipótesis. Se organiza la escuela, se elige un comité y también se elabora el cronograma de trabajo, el cual va a regir para todo el año. El desarrollo de la clase es nuestro segundo paso. Aquí los maestros trabajan preparando una clase. Los colegas le apoyan, se organizan de tal forma que al desarrollar la clase hay otros compañeros que la observan. Estos compañeros que la observan al finalizar dan su aporte de cómo mejorarla. Y el tercer paso es la reflexión, que la hacemos al finalizar el año escolar. El estudio de clase nos permite trabajar, primeramente planificamos, desarrollamos, reflexionamos. Y esto nos ayuda a mejorar nuestro próximo estudio de clase en el siguiente año. Este ha sido nuestro último programa de este ciclo. Esperamos que haya sido de su agrado y que sea de mucho provecho para nuestro propio crecimiento profesional. Les agradecemos a los directores, profesores, niños y niñas, padres de familia, que nos han apoyado para la realización de cada uno de nuestros programas, los cuales nos han servido de mucho para trabajar y seguir mejorando nuestras prácticas pedagógicas. Si se han perdido algunos de nuestros programas, ustedes pueden entrar en el portal educativo, los cuales han sido subidos al YouTube.
Aquí ustedes teclean teleclase más el tema que desean encontrar, por ejemplo, teleclase método FAST. Y ahí ustedes lo pueden descargar y poder trabajar posteriormente. Así que si se han quedado con algún programa o alguna duda, pueden volver a verlo y poder estudiar también con sus compañeros colegas ahí en sus escuelas. Somos Espacio E, otra opción educativa para aprender. En Espacio E hacemos patria, aquí en su canal 6, nicaragüense por gracia de Dios.